Pablo utiliza un maravilloso ejemplo, y es que usa a nada más y nada menos que a lo más santo, bello y hermoso que ha pisado este planeta, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza diciendo en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La cruz o el madero era un instrumento que se utilizaba para colgar o exhibir a algún criminal que había cometido algún delito digno de muerte. De manera que hasta el mismo Dios, en Deuteronomio capítulo 21, dice que era maldito todo aquel que moría de esa manera. Y aunque en el Antiguo Testamento no habla mucho de crucifixiones, sí en la antigüedad era practicada por los persas, por los fenicios, por los griegos y por los romanos, siendo ellos estos últimos, los romanos, los que más llevaban a cabo dicha práctica. Alabanza al Señor. Pero la crucifixión era algo cruelmente calculado, presta atención, porque llevaba 5 puntos, y estos son la sentencia, la flagelación, cargar la cruz, preparar el lugar donde la persona iba a ser colgado, y por último la elevación. Pero no se asusten, porque esta noche solamente hablaré de 3 de ellos. Pero hablar de la crucifixión es algo fuerte para mí, hablar acerca de eso. Pero estoy seguro que más fuerte es, o fue, para aquel que lo sufrió, nuestro Señor Jesucristo. Primer punto que voy a tocar, la flagelación. Hablé acerca de eso el día pasado, pero hubo muchas personas que están aquí que no estuvieron aquel día. La flagelación era un método de tortura que se llevaba a cabo con un instrumento llamado flagelo. Este era un látigo que se preparaba con la intención de causar el mayor sufrimiento posible sobre algún criminal. Este estaba compuesto de la siguiente manera: estaba hecho de cuero, y en cada punta, escuche bien, en cada punta colgaba lo que eran fragmentos de hueso y metal, con la intención, obvio, aleluya, con la intención de la obvio, con la intención de que cuando estos hicieran contacto con la piel, aleluya, Jehová, aleluya, y con la carne, para que cuando retiraran ese látigo hubiera un desgarre masivo, aleluya. No obstante a eso, también este látigo llevaba o estaba compuesto de bolas de plomo, lo que cuando estos hacen contacto con el cuerpo del criminal o la persona, le causaba hematomas, o en otro idioma, acumulación de sangre. Ahora imagínense usted, acumulación de sangre, y cuando hacía contacto ese fragmento de huesos y metales con esa bola de sangre, ¿qué ocurre? Algo horrible, aleluya. Por eso pasó nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros, aleluya. Imagínense cómo quedó él luego después de eso. Pero Isaías, 700 años antes, vio eso y dijo en el capítulo 53, versículo 5, dijo que él fue molido por nuestro pecado. La palabra molido
viene del hebreo meduká, que significa aplastado, triturado, hecho polvo, literalmente. Eso fue lo que pasó con él. Estoy hablando de su Señor y del mío. Lo que él hizo para que nosotros hoy estuviéramos sentados aquí, escuchando, hablando de él. Aleluya. No obstante a eso, luego de que lo desfiguraron de tal forma y hubo esa gran pérdida de sangre, procedían a lo que es cargar la cruz. Uno con toda la fuerza del mundo, cargar una cruz no es fácil. Imagínese usted, él después de perder tanta fuerza, tanta sangre, tanta energía, cargar una cruz que pesaba entre 30 a 40 kilogramos, más en español, entre 66 a 88 libras. Pero ahora procedo a hablar con mucho cuidado de la elevación. La persona inclinaba la cruz con la intención de que la persona que estaba colgado allí tuviera una muerte lenta y dolorosa. Alabanza al Señor. Gloria. Aleluya. También debo recalcar que las personas que morían o padecían esa tortura morían de lo siguiente: pérdida de sangre y asfixia, porque en la condición en la que colgaban a esa persona no podían respirar. Aleluya. Oh Jehová, alabanza. Y la persona en esa condición, para poder hablar, tenían, ayúdame Dios, aleluya, tenían que arrastrarse en la cruz hacia arriba para poder hablar o respirar. Pero usted sabe cómo Jesús tiene la espalda luego de esa flagelación, ¿verdad? Entonces esa persona no utilizaba un palo pulido, sino que era un palo bruto, par de clavos, vamos para arriba. Ahora imagínense usted Jesús con esa espalda así. Hay algo que yo no pude entender bien, entendí menos ahora. Porque cómo es con una espalda así, escucha bien Martín, cómo es con una espalda así desgarrada por los latigazos, hace un esfuerzo sobrehumano y se arrastra en la cruz. Yo creo que él dice, perdónalo porque no sabe, una acusa, aleluya. Pero la elevación, que para los romanos era una humillación, por medio de Cristo vino a ser la más grande bendición. Ahora le explico. Aleluya. En la antigüedad, Alabanza. para ser más específico, en el Antiguo Testamento, en Números, capítulo 21, del 4 al 9, vemos aquí el pueblo de Israel, como de costumbre, hablando en contra de Dios. ¿Sabe que el pueblo de Israel se levantaba hoy y decía, vamos a hablar en contra de Dios? Eso era como un pasatiempo para el pueblo de Israel. Y ellos comienzan a hablar en contra de Dios. Y Dios, como ama a su hijo, el pueblo de Israel, le disciplina y le envía serpientes ardientes. Fernando. Le envía serpientes ardientes, la cual comenzaron a moler el pueblo, y el pueblo comenzó a morir en demasía. El pueblo, a ver esto, tanta mortandad, se alborota, se desespera y coge para donde Moisés. Le dice: Moisés, como tú andas derecho y tú estás frío con Dios, ruega a él para que él quite la serpiente de nosotros
y nosotros no muramos. Moisés, como libertador y quien era que intercedía por el pueblo, pues así lo hace. Él ora y Dios en automático le contesta. Y le dice: está bien, te voy a chancear a ellos. Haz de una serpiente de bronce y ponle un asta, y todo aquel a quien la serpiente mordiera y mirara el asta, la serpiente de bronce colgada, viviría. Moisés hizo así, y todo el que mordía una serpiente miraba lo que es el asta y veía serpiente de bronce colgada, rey. Pero me sorprende algo. Me sorprende me sorprende algo, Elvis, es que Dios no le quitó la serpiente, sino que Él le puso una cura. Entonces, en el Nuevo Testamento viene Jesús y hay un personaje que se le acerca a Él de noche. Y Él le dijo: ven acá, maestro de la ley, siéntate ahí que te voy a explicar algo. Y le dice: San Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Él le dice: te voy a explicar algo, maestro de la ley, que tú no entendiste. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Entonces le dice: siéntate ahí que te voy a explicar, no te me vayas todavía. Aleluya. Por experto en la Torah, tú dices que pecó Adán en Génesis. Aleluya. Pero yo no le quité el pecado, Aleluya. sino que le traje la cura. Aleluya. Pero la cura ya no va a ser de serpiente de bronce, sino que la cura se encarnó y le digo: mírame aquí donde tú me tienes al frente.